que viene subtitulado como Las bodas de Caná. Ya apareció aquí. Diría el pastor Armando, ¿ya para qué, verdad? Sí me pasó una vez que se me cayó la computadora, se tronó. Recuerdo que me contaron de una ocasión que un cantante cristiano le pasó algo similar y se puso a cantar. Y yo dije, ¿yo qué hago? Yo no canto, ¿verdad? Y que le decían, ¿qué nada más sabes cantar o qué, brother? Y pues no, nunca le agarró su computadora, entonces nunca pudo abrir el bosquejo y se la aventó cantando todo el tiempo. Pero uno que no canta, sí se mete en aprietos. Entonces, siempre dicho sea de paso, es importante cuando tú compartes, si eres maestro, si eres predicador, no es el tema de hoy, pero que tengas la idea clara de lo que vas a enseñar, porque ya al menos te vas a la historia, ¿verdad? Y de ahí pues tú te vas guiando. Juan capítulo 2, vamos a hablar, pongo mi cronómetro nada más para ir checando el tiempo y no pasarme de rosca. El primer milagro de Jesús, preguntaba si sabían cuál era y algunos decían que multiplicó las caguamas. No fue que multiplicó las caguamas, ¿verdad? Está cerca, pero no va por ahí. Es bien interesante y me fascina esta historia y la quiero incluir dentro de la serie Dunami. Es una iglesia con poder, porque aunque no habla explícitamente de algo que hizo la iglesia, sino que hizo Jesús, sí vamos a aprender algunos principios de cómo el Señor puede mostrar su poder sobre nosotros como iglesia y de cosas que nosotros también tenemos que hacer como iglesia y que van implícitas en esta historia. Y si tú nunca hubieras leído este pasaje, si no hubieras escuchado hace rato la respuesta que por ahí algunos dijeron al aire, supongamos, me interesaría preguntarle a aquel que viene por primera vez, ¿cuál crees tú que haya sido el primer milagro de Jesús? Hemos escuchado tanto lo que Jesús hizo que la mayoría pensaría, bueno, seguramente levantó un paralítico, resucitó un muerto, le dio la vista a un ciego, hizo que un mudo hablara, oró y las suegras se hicieron buena onda, Cruz Azul fue campeón, algo por el estilo, ¿verdad? Algo relevante, porque cuando hablamos de milagros, ¿en qué pensamos? En eso. Si yo te digo, fue una tarde de milagros, pensarías en enfermos sanando, en paralíticos andando, en muertos resucitando. Pero ¿a quién le interesa que 720 litros de agua, porque veremos qué es lo que pasó, se conviertan en vino? Y fue justamente esto, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan, lo que Jesús hizo como su primer milagro. Me llama la atención porque aparentemente hablando es algo totalmente superficial, no es relevante. ¿Estamos de acuerdo que el vino no es una necesidad básica? ¿Sí o no? Algunos varones dicen no. Por supuesto que no es una necesidad básica el vino, aunque para algunos puede que sí, ¿verdad? ¿Y por qué fue este el primer milagro de Jesús? No sé si te lo has preguntado. Si tú estudias toda la vida de Jesús de forma cronológica, te vas a dar cuenta, de hecho hay una Biblia que te plasma todo en orden cronológico en el que sucedieron los eventos, que el primer milagro de Jesús es el que vamos a leer a continuación en Juan capítulo 2, en donde él fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Vamos a leer del versículo 1 al 11 y después vamos meditando uno por uno y vamos a ver hoy 4 puntos muy sencillos pero bien interesantes. Juan capítulo 2, versículo 1 dice que al tercer día se hicieron unas bodas, y quiero que tú vayas tomando nota de algunos detalles que al rato vamos a sacar otra vez a la luz, y que por eso es importante, dicho sea de paso, meditar la Biblia y no solamente leerla, preguntarnos cómo, cuándo, dónde, por qué, qué significa, qué implica, qué aplicación de aquí me puedo llevar. Y lo primero que la Biblia dice es que estas bodas fueron hechas, ¿en dónde dice la Biblia? ¿En Jerusalén? No, en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y dice la Biblia que fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino se terminó muy rápido, y el vino, queridos hermanos, antes de continuar leyendo, te explico un poco, era un elemento simbólico del gozo, presente en la comunidad judía en todas las celebraciones, no tanto por borrachos, sino simple y sencillamente porque era una representación del gozo.
En el Antiguo Testamento tú ves que, por ejemplo, cuando se habla de alegría, se habla de la presencia del vino, y que en momentos de tragedia, como algunos pasajes proféticos haciendo alusión a catástrofes futuras, la Biblia dice se acabó el vino, y no está hablando en sentido literal. Por ejemplo, en un terremoto, ¿tú qué haces? Sales corriendo de tu casa. Por cierto, tembló antier ahí en Chiapas y me despertó a las 3:30 la cama con todo, ¿verdad? Yo dije, habíamos estado hablando con el pastor que invitó de la presencia de demonios, y que él vio unas sombras una vez, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, pues son demonios aquí que vienen a molestar, y ahorita me paro a echarles pleito, ¿verdad? Y no, ¿cuál demonio? Estaba temblando con todo. Y cuando está temblando, lo primero que tú piensas es salvaguardar tu vida. Lo primero que yo hice fue a ver qué tanto se movía el edificio, si me quedaba, si salía. Luego ya se calmó. Yo no imagino una persona que en medio del temblor dice, mi amor, las botellas, ¿dónde están? El vino, sáquenlo. Tendrías que estar muy mal para pensar en eso. Entonces está el profeta hablando de una catástrofe, de terremotos, y dice se acabó el vino. Por supuesto que no está hablando literalmente, sino que no había ese elemento presente, se había terminado el gozo. En esta fiesta tenía que haber vino. Los invitados le entraban duro y se terminó muy pronto. Voltea con el de al lado y dile, ya encontré a tu familia en la Biblia, mi amor. Aquí está tu árbol genealógico, de aquí vienes, aquí estaba tu tatarabuelo. Se terminó el vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. ¿Tú sabes cuánto es un cántaro? Un cántaro tiene un aproximado máximo de 40 litros. Y vamos a ver más adelante que dice que llenaron las tinajas hasta arriba. Importante que tome nota de los detalles, porque a veces la gente dice un cántaro es entre 30 y 40 litros, pero hasta arriba equivale a 40 litros. Entonces, los que sacaron 10 en matemáticas cuando iban a la escuela, hagan la multiplicación. 6 tinajas de piedra. Y dice que en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, si tú haces la multiplicación de cada tinaja por 3 cántaros por 40 litros, te da un total de 720 litros de agua aproximadamente. Jesús les dijo, llenen estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo a la maestresala. Maestresala es el término designado para hablar del encargado del evento. Y dice que cuando este maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El encargado de la boda no sabe de dónde viene el vino, y le dice que había sucedido un fenómeno extraño. Y este fenómeno era que todo hombre servía primero el buen vino, y ya que están medio happy, ya que bebieron mucho, entonces les dan el corriente. Pero tú, le dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, este principio, ¿este qué? Principio fue el inicio de señales que hizo Jesús. ¿En dónde? En Caná de Galilea. Después, dice la Biblia, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Luego de esto volvieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos con sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. 4 puntos bien importantes, y todos van conectados. No quiere decir que cada uno es un tema totalmente independiente. Lo primero que veremos es cuál es la enseñanza implícita. ¿Cuál es la enseñanza explícita? ¿Dónde ocurrió esto y cómo puede volver a repetirse en nuestras vidas? No literalmente que el agua se convierta en vino, sino cómo podemos nosotros ver la mano de Dios y a Jesús obrando milagrosamente en nuestras vidas. Y vamos a ir punto por punto, y lo primero que quiero preguntar, como hace rato adelantaba, es ¿por qué no fue un milagro más espiritual? ¿Estamos de acuerdo que suena un poco vano, suena un poco superficial? ¿Por qué el primer milagro de Jesús no es sanar a alguien? ¿Qué es más importante para una persona, ser sana o tomar vino? Y otra vez algunos hombres, tomar vino, ¿verdad? Incorregibles, mis hermanos, algunos de ustedes. Por supuesto que le daríamos prioridad a la sanidad, pero a mí me llama mucho la atención que el primer milagro de Jesús no es un milagro de sanidad. Es un milagro de convertir el agua en vino,
y a lo mejor el enfermo no puede seguir viviendo si está enfermo, pero la boda sí podía continuar sin vino. Estamos todos de acuerdo que no era indispensable. Por más que estemos de acuerdo que es un símbolo del gozo y que tiene que estar presente, ¿verdad? La boda podía haber continuado sin el vino, no era indispensable. Y una y otra vez podemos hacernos esta pregunta. Y aunque no es la enseñanza explícita, sí hay un principio implícito que sacamos de aquí y que vamos a respaldar con la Biblia. Esto último que dije es bien importante que lo entendamos, porque cuando sacamos una enseñanza implícita, podemos nosotros correr el riesgo de caer en el error de cometer alegorías, interpretaciones incorrectas que nos lleven inclusive a predicar herejías. Y esto lo tenemos que entender como panorama general siempre que escuchemos la palabra, porque está muy de moda que se predican cosas totalmente antibíblicas con un fundamento aparentemente bíblico. Es decir, estos llamados teólogos de la prosperidad, esta gente que habla puro humanismo y puro dinero y motivación, distorsionan historias para extraer mediante lo implícito alguna conclusión que no está respaldada de forma explícita en el resto de la Biblia. ¿Cómo puedo evitar caer en ese error? Siempre que se me enseña algo implícito, es decir, la historia de José, de Daniel me enseña esto y significa aquello, lo otro, el resto de la escritura en alguna porción lo tiene que respaldar claramente de forma explícita. ¿Me explico o no? O sea, no es nada más, este es el simbolismo de esto, sino donde la Biblia, en algún pasaje claro, en alguna enseñanza directa, algún pasaje doctrinal, de forma explícita lo confirma. Y es lo que vamos a hacer. Lo primero que aprendemos de aquí es esto. Si Jesús, que fue invitado a esas bodas, por lo cual entendemos que conocía a los invitados, fue con sus discípulos, por lo que seguramente eran parte cercana de la comunidad, estaba su madre ahí, lo cual nos enseña que había cierto aprecio. No sabemos qué tanto. Obviamente Jesús, como Dios en forma de hombre, ama a toda la humanidad, pero hablamos de que hay una relación entre ellos. Hay una relación quizá de amistad, familiar, no lo sabemos, pero vemos que Jesús se preocupa por ellos y por su evento a tal grado que no permitió que su boda continuara sin este elemento simbólico del vino representando el gozo que tenía que estar presente. Y mi pregunta es, si Jesús se preocupó por aquello irrelevante, ¿por qué crees que se va a olvidar de nosotros con lo relevante? Si suplió vino para una boda, ¿por qué no va a suplir el pan que tú necesitas cada día? Si no los dejó abandonados en aquello que no era indispensable, ¿por qué crees que te va a abandonar a ti con lo que sí es indispensable? ¿En qué momento se nos olvidó quién es Él y comenzamos a conceptualizar a Dios como un Dios tacaño que le gusta vernos sufrir? Sí, a veces la pasamos mal y hay crisis, adversidades que permite que vengan a nuestras vidas, pero aún a través de eso obra su buena, agradable y perfecta voluntad hacia nosotros. Y es la promesa de Romanos 8:28. Más que promesa, es una realidad. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y siempre que pasamos un tiempo de adversidad, no es porque Dios está allá arriba, qué bueno, para que se te quite, ándale. No es que Dios está deleitándose mientras nos pisa, mientras estamos pasando un tiempo difícil, sino que Él sabe que ese tiempo va a obrar para bien de alguna forma en nuestras vidas. Pero la promesa de Jesús es que si buscamos Mateo 6:33, y lo voy a retomar al final, su reino, su gobierno y su justicia sobre nuestras vidas, en un contexto en el que está hablando de techo, vestido y alimento, dice, todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Por qué, mi hermano, tememos cuando viene adversidad? ¿En qué momento olvidamos que Jesús es más que suficiente? Que si tenemos a Jesús, como lo cantamos hace unos minutos, lo tenemos todo, literalmente. ¿Y qué es el error que a veces cometemos? Que primero buscamos aquello que está faltando a nivel horizontal para entonces restaurar aquella conexión vertical. Es decir, hay gente que dice, es que no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo, es que estuve muy ocupado, es que estoy muy cansado, ahora que sane. Y empezamos a creer que cuando se arreglan las cosas a nivel terrenal, no, ya que mi matrimonio mejore, ahorita estoy agüitado porque mi hijo se fue de casa, primero que se arregle mi matrimonio, ¿cómo voy a ir hacia la iglesia? Es que tengo un pecado personal, ahora que lo solucione busco a Dios. No, es al revés.
Primero arreglo lo vertical, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, y fruto de esa relación con Dios, fruto de lo que está bien verticalmente, empieza todo a fluir horizontalmente. ¿Me estoy explicando? Hay un punto que no podemos ignorar en esta historia. Jesús fue invitado a las bodas. Jesús estaba sentado en esa mesa. Si Jesús está en nuestra mesa, en esa mesa, quizá no va a haber todo lo que queremos, pero de acuerdo a su palabra, nunca va a faltar nada de lo que realmente necesitamos. Repito, a lo mejor no va a estar todo lo que quieres, pero nunca va a faltar nada de lo que realmente necesitas. Techo, vestido y alimento no es una enseñanza implícita, es una verdad explícita que Él dijo. No nos va a faltar si buscamos primero su reino y su justicia. Y yo no estoy vendiendo lo que vende el evangelio de la prosperidad. Todos van a ser millonarios y algunos sí, si es la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, eso solamente lo sabe. Pero lo que sí es para todos es que lo indispensable jamás nos va a faltar. Techo hipotecado, prestado, rentado, pero vas a tener. En las lomas o en lo más lejano de la ciudad, pero no te va a faltar. Vestido, nunca nos va a faltar. Ya si la camisa dice Lacoste o la costeña es distinto, ¿verdad? Pero de que de frío no te vas a morir, de frío no te vas a morir. Alimento, y si es langosta o si son taquitos de frijoles, que a mí me gustan más que la langosta, por cierto, ¿verdad? Gloria a Dios por los tacos en México, porque son más ricos que cualquier cosa gourmet que tú puedas probar. Nunca nos va a faltar. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. David dijo: joven fui y he envejecido, y mira que el hombre vivió inclusive en cuevas, y a pesar de eso afirma esto: y jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Qué nos pasa a veces? Que nos vamos a dos extremos. O vemos a Dios solamente como el genio de la lámpara mágica y no tengo una relación con Él y no lo busco, no tengo comunión, no tengo intimidad, no le adoro, no aprendo y solo me acerco a pedir. Y esta teología humanista, el evangelio de la prosperidad van encaminadas para allá. Todo es dinero, todo es material. Entonces se acercan a Dios únicamente casi para extorsionarlo, ¿verdad? Pero tenemos por otra parte otro extremo en el que mucha gente, y a veces repudiando aquel otro extremo, se olvida que Dios es un buen padre que ama a sus hijos y que no los va a desamparar. Y lo comenzamos a ver como si fuera un Dios tacaño. E inclusive decimos: no, qué pena, ¿cómo le voy a pedir esto? ¿Qué tal que se enoja? Cuando el mismo Jesús dijo: si tú, siendo mal padre, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, precedido un contexto en el que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Y aquí viene lo que te decía: porque si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuántos sacrificios, te pregunto, no has hecho tú por tus hijos? ¿Cuántas veces no te has restringido de algo por tus hijos? Bueno, hay padres que no. No sé si vieron que apenas hubo una balacera en una plaza de Michoacán y había una foto, estaban en una mesa sentada una familia y estaban los dos niños sobre las sillas y el papá metido abajo de la mesa, ¿verdad? Y dices: triste hombre. O sea, en vez de meter a los niños, se metió él y los dejó arriba. Entonces hay gente también así. Pero en teoría, cualquier persona con un poquito de corazón muchas veces puede levantar la mano y decir: yo me he restringido de gustos personales por amor a mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mi pregunta es: ¿quién crees que ama más? ¿Tú o Dios? ¿Tú puedes superar el amor de Dios? Si tú, por amor a tus hijos, te has sacrificado para que no le falte nada, ¿por qué crees que Dios te va a abandonar a ti cuando Él te ama más de lo que tú amas a tus hijos? Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Cuando tú dudas de la bondad de Dios, o cuando tú dejas de creer que Él te va a dar lo que realmente necesitas, le estás llamando egoísta, perverso, estás dudando de su bondad, estás ignorando todas estas verdades. Cuando tú temes por lo que viene, te estás olvidando de que no solo es el creador omnipotente,
sino que es el Padre que nos ama tanto, que envió hace 2000 años a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, para rescatarnos del pecado, para darnos la vida eterna. Y en este contexto Pablo dice en Romanos 8:32, señores, si nos dio a Cristo, y la pregunta es, ¿qué o quién vale más que Cristo? Nada, nadie. Una despensa vale más que Jesús. La gasolina, un techo, ropa, nada. Y Pablo dice, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? Y hay cosas que a veces no tenemos solo porque no es el tiempo, o porque no las necesitamos, o porque nos van a hacer mal. Yo conozco gente en la iglesia que paradójicamente su prosperidad fue el motivo de su ruina, que les hubiera sido mejor no haber, entre comillas, prosperado, porque solamente prosperaron en lo material, retrocedieron en todo lo demás. Su riqueza se convirtió en el detonante de su pobreza. Solo tiene dinero, pero eso no es riqueza. Su carácter se desmoronó, su relación con Dios cayó, su familia se destruyó, su relación con sus hijos se terminó. Esta gente, no importa cuánto dinero tenga, es pobre, es miserable, porque todos sus recursos no les alcanza para lo más valioso en la vida. Entonces, a veces Dios, que nos conoce, nos dice no, pero no porque no nos ame, sino porque ese no lleva implícitos muchos sís que no estamos viendo. Y pronto quiero predicarte de esto que he estado meditando, y apenas lo compartí en un devocional en las oficinas: el no divino. Y nos frustramos a veces porque me dijo no, y no me doy cuenta que ese no es un no para mi frustración, no es un no basado en un capricho divino, sino es un no que lleva muchos sís por implícito. Pero nos enfocamos en el no y nos perdemos el sí. Yo imagino, por ejemplo, a la iglesia primitiva clamando para que Dios los rescatara y los librara de la persecución romana, y la respuesta fue no, y permitió la persecución. Pero ese no, ¿qué es lo que implicó? No te voy a librar de la persecución de Roma, porque a través de esto voy a sacudir tu comodidad para que sí salgas de Jerusalén donde estás encerrado, para que sí lleves mi palabra a Samaria, para que sí lleves mi palabra hasta lo último de la tierra, para que mi evangelio sí llegue a todas las generaciones, para que llegue hasta el último rincón de este mundo. El no trajo muchos sís. José: Señor, libérame de mis hermanos. No. ¿Y cómo te sientes cuando Dios te dice no? Y hay gente que cuando se olvida que ese no viene de un papá bueno, se frustra, inclusive se enoja con Dios. Yo conozco gente que abandonó a Dios en la pandemia porque les dijo no. Y es una falta de fe tremenda. Y no solamente es una falta de fe, es cuestionar la bondad de Dios. En cambio, cuando Dios nos dice no, debemos descansar y decir: ok, Señor, no lo entiendo, pero gracias porque tus caminos y tus pensamientos, Isaías 55, son mejores que los míos. Y descanso en lo que tú vas a obrar a través de esta adversidad, en las puertas que se van a abrir a través de este no. No te voy a librar, José, de tus hermanos, porque si te libro de tus hermanos, te quedas en casa de tu padre. Y van a venir dentro de algunos años, exactamente en 20 años, una sequía sobre la tierra, y entonces tú y tu familia morirían de hambre y se acabaría mi plan con el pueblo de Israel. No te voy a librar, porque sí voy a permitir que te vendan, para que sí llegues a casa de Potifar, para que ahí sí muestres mi gloria, para que ahí sí seas traicionado y vayas a la cárcel, y ahí también se muestre mi gloria, y seas usado con el copero y panadero, que sí te van a recomendar con Faraón, y sí serás puesto sobre Egipto, y sí serás junto con él el hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra. Y cuando venga el tiempo de escasez, tú sí tendrás provisión, y tu familia vendrá a pedir ayuda, y tú sí les proveerás, y mi pueblo va a continuar porque yo estaré contigo. El no implicó 1,000,000 de sí, mucho mejores que el no. Y si Dios hubiera dicho sí, se acaba Israel. Pero somos tan soberbios que creemos que nuestra voluntad es mejor que la de Dios, que pensamos que nuestros planes son mejores que los suyos. Tenemos que aprender a descansar en Él, en que aunque ante nuestra perspectiva no parece lo ideal, lo que Él tiene es lo mejor, y descansemos en ello. Yo justamente ayer, en este viaje en Chiapas,
con una pareja que me llevó ayer, me preguntaban, pastor, cuéntanos tu historia con tu esposa, y les conté ahí toda la historia de TV novela, ¿verdad? Y la parte final es que yo me reencuentro con Abby cuando ella estaba estudiando, no, viviendo en la Riviera Maya, porque había estudiado turismo y estaba haciendo ella carrera para irse a vivir y ejercer su carrera en Canadá. Y yo me acuerdo que cuando ella me cuenta eso, después de que habíamos ya regresado, porque fuimos novios 2 veces, muchos podrían haber sentido temor, ¿no? ¿Y qué tal si se va? Y si se casa con un canadiense incircunciso, ¿verdad? Y yo no tuve temor. Yo dije, Señor, si es tu voluntad que ella y yo estemos juntos, las cosas se van a dar. Y si no es tu voluntad, se irá para Canadá y se encontrará ahí un canadiense. Pobrecitas, son muy feos, pero pues que sufra por no valorar el producto nacional, eso le va a pasar, ¿verdad? Y yo, en vez de tener temor, descansé en su voluntad. Dije, no me voy a afanar, no sé cuál es tu plan, porque ella me había dicho, sabes que aunque sea un año sí la quiero ejercer allá, es un sueño, etcétera. Lo puse en manos de Dios en oración. 3 meses después, un día por teléfono me dice, tengo este sueño, pero siempre he tenido uno más grande, que es servir a Dios. En 6 meses no me voy a Canadá, regreso a vivir a Toluca. Yo creo que hoy se arrepiente de eso, pero aprendí a descansar en que fuera no o fuera así, sería lo mejor. Porque Dios siempre tiene lo mejor, aunque a veces no lo parezca. Porque Él es un padre que ama a sus hijos. Y por cierto, no te cité el pasaje que es Mateo capítulo 6, donde Jesús justamente dice eso. Ya me estoy pasando lanza con el tiempo y nos faltan 3 puntos más. Por eso me gusta tener mi bosquejo, porque si no yo me sigo y me sigo y me sigo, y vamos a hacer de una prédica una serie de 4 mensajes. La enseñanza implícita es esta: si Él proveyó lo superficial, ¿por qué dudamos que va a proveer lo indispensable? Ahora, la segunda enseñanza, la explícita, quiero ser un poco más breve porque no quiero dejar de mencionar los otros 2 puntos, sobre todo el último. ¿Qué significa ya su primer milagro? Lo vimos que el vino es un símbolo del gozo, ¿verdad? Entonces la madre de Jesús llega con Jesús, le dice, Jesús, se acabó el vino, y si se acabó el vino, se acabó la fiesta. Y Jesús le dijo a su madre, ¿qué? Que se acabó el vino y se acabó la fiesta. Y Jesús dijo, que se acabó la fiesta. Y Jesús dijo, manden a llenar esto, 720 litros de vino, y continuó la fiesta. ¿Qué significa esto aplicado para nuestras vidas? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, que es la palabra, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia también nos representa figuradamente a nosotros como vasos de barro, y de eso estaban hechas las tinajas. ¿Qué aprendemos de aquí? A veces el hombre, mis hermanos, ya si no lo encontraron, no lo busquen, ya lo leen en casa. Segunda de Corintios 4:7. O si no me creen, sí, búsquenlo, pero les prometo que dice lo que acabo de leer. A veces la gente va a absorber toda esa agua de nuestras vidas. A veces nos vamos a sentir secos, y Jesús nos va a mandar a llenarnos de agua, que es una representación de su palabra y de Él mismo. Él dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Un par de capítulos más adelante, ahí mismo en Juan, mas el que beba del agua que yo le daré, que es Él, su palabra, su espíritu, nunca más tendrá sed, sino que de su interior saltarán ríos, o correrán ríos que salten para vida eterna. Entonces el agua es su palabra y su presencia, el vino es el gozo. La ecuación es muy sencilla, nosotros somos las tinajas. Mientras tú mantengas tu vida llena de su palabra, nunca faltará en tu vida el mejor vino. ¿Le estás cachando o no? Algunos quieren vino sin agua, o como te dije hace rato, quieren primero recibir el vino para entonces ser llenos de agua. Cuando esté contento y arregle mis problemas, busco a Dios. No es así el orden.
te llenas de su agua, de su palabra, de su persona, de su presencia, eres lleno del Espíritu, lo cual vimos hace unas semanas. No es algo momentáneo en una reunión, lléname, es algo continuo y permanente. El tiempo del verbo sed llenos, no está hablando espera un evento, ve y llénate, es permanece en esa llenura a través de tu relación con Dios, de un cristianismo 24/7, de perseverar en oración, de orar sin cesar. Y cuando yo soy lleno de su agua, automáticamente esa agua se convierte en el mejor vino. Empieza a venir contentamiento, gozo, dicha, satisfacción a mi vida. No importa lo que está pasando a mi alrededor, en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra, dice la Biblia, para siempre. Empiezo a vivir pleno, empiezo a disfrutar de la vida. Dios me da la capacidad, según lo que dijo Salomón, que algunos no tienen. Hay gente que no le falta nada, pero Dios no les da el don de disfrutar de lo que tienen. Y esta es una gran tragedia. A veces vemos con envidia a las personas, porque ellos tienen todo. No tienen nada. De hecho, es una forma probablemente de juicio sobre sus vidas. ¿Cómo? Sí, porque cuando alguien no tiene nada, al menos le queda algo que se llama esperanza, sueños, anhelos, visión de lo que algún día puede llegar a tener. Pero cuando alguien tiene todo y no le falta nada, y a pesar de eso no es feliz, ¿qué le queda? Nada más que un profundo sentimiento de frustración, de decepción, de impotencia. Y por eso tanta gente cae en depresión y millonarios se suicidan y viven amargados porque tienen todo lo que quieren, pero no son felices porque no tienen la capacidad de disfrutarlo, ni gente que ame ni que les ame con la cual hacerlo. Porque a veces hasta su relación con sus más cercanos es por puro interés, nada más. Salomón decía, hay gente que no le falta nada a lo que su alma desea. Pero añade que aunque el hombre viviere 100 años y tuviere 100 hijos y todo lo que quiere, si careció de sepultura, es decir, el día de su muerte, ni sus hijos estuvieron ahí. Estuvo tan ausente y toda la vida trabajando que ni a su familia le importó. Porque realmente hace mucho tiempo que ya no estaba ahí. El día de su muerte lo único que cambió es que ahora está a 3 metros bajo tierra. Antes estaba encerrado en una oficina y de ahí no salía. ¿Cómo lo van a extrañar si hace mucho tiempo que se había desaparecido? Concluye, un abortivo es mejor que él. Un abortivo llegó a vivir más que una persona que nunca entendió que este era parte de la esencia de la vida. No solo es tener, sino a través de tu comunión con Dios, aprender a disfrutar lo mucho, lo poco o lo mediano que tengas. Y no hay forma en la que tú tengas plenitud de vino si no hay plenitud de agua. El orden sigue siendo el mismo. Primero bebo de su agua y entonces esa agua se convierte en el mejor vino. No en cualquier vino. Acuérdate que cuando el maestresala lo probó dijo, es el mejor. Y ese es el que Dios tiene para nosotros. Un gozo pleno y total. Gálatas 5:22 habla de 9 características que conforman en singular el fruto del Espíritu. La segunda de ellas es el gozo. ¿Qué es el gozo? Di conmigo, un fruto del Espíritu. Ahora te pregunto, ¿qué es un fruto? Es el resultado visible, palpable, tangible de una semilla que fue sembrada y que fue cuidada y que entonces creció y primero se dio un árbol y luego ese árbol a través del cuidado empieza a dar fruto. Es un proceso orgánico y natural en el que lo único que tienes que hacer tú es sembrar la semilla y cuidar la semilla y luego darle mantenimiento al resultado de la semilla. Si no hay este cuidado y el árbol se seca y una persona va al súper y compra mangos, manzanas y limones y se las pega al árbol con diurex, qué bonito se ve mi árbol. ¿Qué va a pasar con ese fruto? Ya está en un proceso de descomposición en el que no va a seguir madurando, sino al contrario, empieza un proceso a la inversa, porque no es genuino, porque no está conectado al árbol y no está recibiendo los nutrientes del árbol que viene desde la raíz, desde el fondo de la tierra. Entonces puede ver bonito 2-3 semanas, pero en cuestión de tiempo todo mundo verá que es una farsa que tú armaste.
que es una manipulación humana y no el resultado de un proceso orgánico y natural. Este es el legalismo dentro del cuerpo de Cristo. No es solamente aquel que se volvió a la ley. Te lo digo con el corazón en la mano. Aquí hay legalistas de closet sentados esta mañana. Pastor, pero yo no estoy bajo la ley. ¿Quién te dijo que este es el único tipo de legalismo? Es el movimiento de la ley. Cualquier intento humano por hacer la obra de Dios en tus propias fuerzas, sin depender de la gracia de Dios y de la influencia de su Espíritu en nuestras vidas, es una variación del legalismo. Es intentar en nuestras fuerzas replicar lo que solamente Dios puede hacer. Hay gente que viene a la iglesia y le dicen: tienes que tener gozo, tienes que tener paz. Entonces sonríen, respiran profundo. Tienes que tener dominio propio, lo intentan, pero entiende que es el fruto del Espíritu, no el fruto del ser humano. Es su obra. Entonces, como no hay ese fruto, ¿qué hacemos? Le colgamos estas manzanitas a nuestro árbol y fingimos tener paz, y por dentro estás que te lleve el diablo. Pero ¿cómo estás, hermano? Gozoso. Y por dentro, de victoria en victoria, bendecido. Fingimos tener dominio propio cuando hay pecados ocultos no confesados. Y en vez de pedir ayuda y reconocer y decir: hay cosas en mi vida que están mal, de victoria en victoria, perseverando, gloria a Dios. Y por eso tanta gente tarde o temprano apostata, porque no era un fruto genuino. Y son una bomba de tiempo y es peligrosísimo. Y por eso te lo dije así de claro, aunque fue doloroso. No para que te llenes de culpa, sino por tu bien, para que te des cuenta y hoy salgas de ese engaño en el que quizás estás viviendo. Y te des cuenta que estás queriendo falsificar lo que el Espíritu Santo tiene que producir. Es el fruto del Espíritu. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay dominio propio? Porque no hay relación con Dios. Porque hay religiosidad. Que vengo el domingo nada más, pero no estoy conectado con Dios entre semana. Y no hablo de estar todo el día metido aquí en la iglesia, no, sino como hace poco lo vimos un par de mensajes de lo importante que era una vida en su presencia. Y dijimos que podíamos hacerlo tan sencillo como que inclusive tu vida siguiera casi igual, pero que Dios esté presente en todo lo que tú haces. No que sea una más de las áreas de tu vida, sino el centro de tu vida. Y que en todo lo estés contemplando y que en todo Él esté presente. Yo, por ejemplo, ayer les digo que antes de llevarme al aeropuerto me llevaron al Cañón del Sumidero en Chiapas, un lugar precioso, impresionante. Y yo, mientras iba viendo eso, iba alabando a Dios por su obra. Dios, esto lo hiciste tú, eres increíble. Entonces, al mismo tiempo que estás disfrutando, estás en conexión con Dios y alabando a Dios. Llegué en la noche a la casa, abracé a mi esposa que seguía despierta. Abracé a mi hija que estaba dormida, se despierta, me dice: papito, me abraza. Y me quedo con ella abrazando un ratito, lo que se duerme. Mientras la abrazaba, le da gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por permitirme regresar y estar con ella. Entonces, mi vida no cambió. No es de que llegué a la casa y me encerré en mi cuarto y llegó mi esposa: largo porque estoy llorando. ¿No? ¿Te imaginas? Mi hija: papito, espérame que oro y te busco. No, mi rutina siguió igual, pero Dios estuvo presente en todo. Y cuando tú empiezas, como lo vimos, a vivir en su presencia, a caminar en el Espíritu, entonces como fruto se produce, de acuerdo a lo que estamos hoy viendo, el gozo que solo puede venir de parte de Él, permanentemente. Algunos dicen: yo estoy gozoso sin Dios. Sí, te lo creo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo te va a durar? Porque no solo Jesús lo dijo y Salomón, sino que hoy la ciencia lo confirma. Eso que tú sientes es el producto de químicos, hormonas o neurotransmisores liberados por tu cerebro, por las señales que están recibiendo, por el coche, por la casa, por el sueldo. Pero en cuestión de tiempo que tu cerebro asimile la señal y se acostumbre a lo que está viendo, a lo que está oyendo, a lo que está probando, va a dejar de liberarlo. Y la misma frustración que tenías antes va a regresar. Te puede no gustar, pero no lo puedes debatir, porque no solo es bíblico, también es científico. No puedes ser feliz sin Cristo. No puedes ser lleno de vino si no eres primero lleno de agua. Digan conmigo: tómala. Tercer pregunta: ¿dónde ocurrió este milagro? Dice la Biblia: fue en Roma, capital del mundo, entonces conocido, porque eran gobernados por el Imperio Romano y Roma era la capital del mundo. Entonces Jesús llegó a Roma
y en el centro de la plaza romana, frente a todos, hizo ese milagro. Eso dice la Biblia. En la ciudad más importante de los judíos, en la gran Jerusalén. ¿Dónde fue ese milagro? Caná de Galilea. O sea, ni siquiera Galilea, ni a eso llegó. Era Caná de Galilea. Si tienes un poco de dudas, déjame te cuento. Es una aldea que solo menciona el Evangelio de Juan y que no aparece más. Un lugar no muy importante. O sea, algo creo que me cambiaron en el audio, o no sé si estoy medio loco, pero siento como que más seco y más agudo aquí. Si me lo regresan como estaba, estaría perfecto. Si no le cambiaron nada, no me hagan caso. Estás hablando de un magno evento, el primer milagro de Jesús. Imagínate que fuera una premier que se anuncia. Imagínate la publicidad del cielo. Dios hecho hombre, el Mesías, el Salvador de la humanidad, va a hacer su presentación, nos va a dar a conocer por primera vez sus super G, sus poderes a todos. Jesús va a mostrar, va a manifestar, va a realizar su primer milagro. ¿Dónde sería? En un lugar importante. Imagínate que viene la Fórmula 1 a México. ¿Dónde sería la Fórmula 1? Bueno, ya ha venido. Cuando viene, ¿dónde es? En Ciudad de México. ¿Te imaginas la Fórmula 1 en Calimaya? Y no se sientan los que viven ahí, es autogol, porque yo vivo ahí hace más de 10 años también. Pero hay que ser honestos, jamás alguien pensaría en hacer ahí la Fórmula 1. El mismo escenario, Jesús viniendo a hacer su primer milagro. A ver, el lugar más cosmopolitan del mundo, ¿cuál es? La ciudad más importante, de mayor influencia. No, pues que eligió México. Hijo, quién sabe por qué, pero bueno, seguramente a ver a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿dónde no? Que eligió Toluca. ¿Dónde va a ser? En el Zócalo. No, que no es Toluca, porque era cercano a Galilea, pero ni era Galilea, era Caná de Galilea. No, ¿sabes qué? Que nos equivocamos, que es cerca de Toluca, pero que no es Toluca, que va a ser en Mexicalcingo. No tiene ni pies ni cabeza esto, ¿no? Y te preguntas por qué. Y hay otra enseñanza implícita, también confirmada por lo explícito. Y yo aprendo de aquí que en el lugar menos esperado, menos importante y más subestimado, ahí Jesús hizo grandes cosas. A veces la gente cree que para ver grandes cosas tiene que estar en los mega eventos. Vamos al megacongreso donde van 20 oradores y conferencistas y personas poderosas, super ungidas. Donde quiera que tú estés, si está Jesús sentado contigo, ahí pueden suceder grandes cosas. Hay personas que han dejado de creer lo que Dios puede hacer en sus vidas, que a lo mejor entraron hoy pensando: mi familia no es importante, yo no tengo muchos recursos, vivo en una colonia que no es importante, tengo un puesto en mi trabajo que no es importante. La pregunta no es dónde estás, la pregunta es quién está contigo. La pregunta no era qué lugar era ese, la pregunta es quién estaba ahí. Donde está Jesús, ahí todo es posible. Él lo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no lo dice en el sentido que si no hay 2 no está. O sea, porque mucha gente lo imagina como que están en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Comienza la oración: Jesús, ya se juntaron 3, vámonos, ya llegué. No, Él es omnipresente, está en todas partes. Más bien habla de que cuando nos ponemos de acuerdo 2 o 3 para orar, hay respaldo de Dios, porque Dios bendice la unidad. Dios bendice la unidad, no bendice la división. Pero ¿dónde está Él? Efesios 4:30, por la fe en nuestros corazones. ¿Qué vimos al principio de la serie? Que al venir a Cristo, Hechos capítulo 1, recibimos su Espíritu, junto con su Espíritu, su poder, el dunamis de Dios. Y ves por eso que no solamente hizo cosas grandes en los lugares menos importantes, sino con las personas menos esperadas. Que como algún día lo vimos, y no me voy a meter más aquí porque ya lo vimos en un mensaje dentro de la serie, donde vimos ejemplos de los que llamamos entre comillas grandes hombres de Dios que Él usó, que realmente eran personas comunes y corrientes con defectos, que no venían muchos de ellos de familias de renombre, de lugares importantes, y que fueron grandemente usados no por quienes eran ellos, sino por quien los llamó.
Entonces deja de menospreciarte y deja de seguir creyendo que Dios no te puede usar a ti, y deja de seguir renunciando a lo que Dios te está llamando, porque cuántas veces has tenido la oportunidad de orar, por ejemplo, por un enfermo, pero dices, no, yo no, mejor lo llevo a la iglesia, hay que orar por él. A mí me han dicho, pastor, ¿puedo orar por mí? Usted que está más cerca de Dios. Y yo, bueno, porque mido 1,88, a lo mejor estoy 10 centímetros más cerca que tú. Pero fuera de eso, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tanto tú como yo tenemos acceso confiadamente al mismo trono de la gracia para hallar ahí el oportuno socorro. Tenemos acceso al mismo Dios. Al venir a Cristo recibimos el mismo Espíritu, diferentes dones cada uno, pero todos algo recibimos. 1 Corintios 12:7, para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces deja de renunciar al llamado de Dios. Y tienes la oportunidad de compartir con alguien, compártele. No esperes a traerlo a la iglesia. No lo voy a esperar a que vaya y escuche a los que saben, y lo voy a llevar con el maestro y con el consejero. Si Dios te lo puso a ti en ese momento algo, pero compártele tu testimonio, el plan de salvación, lo que sepas, pero cree que Dios también te puede usar a ti. Deja de renunciar al llamado divino. Es una estrategia demoníaca, porque como algún día te dije, Satanás, como sabe que no te puede arrebatar lo que Dios te dio, va a tratar que tú solito renuncies a ello. Y esta es una de sus estrategias favoritas. ¿Tú cómo? ¿Tú dar un discípulo? No. ¿Dar un discipulado? ¿Tú iniciar un grupo conexión en tu casa? Brother, ¿cómo crees? ¿Orar por ese enfermo? No. Ni por los alimentos oras. ¿Cómo Dios te va a usar a ti? Tú emprender, tú entrar en esa universidad, tú casarte con esa chava, brother, ¿qué no te has visto en el espejo? A menos que la hagas ciega en el nombre de Jesús, pero ¿cómo crees? A veces nos preguntamos si será posible, si es muy difícil, y lo único que tenemos que preguntarnos es si será la voluntad de Dios. Todo lo que sea la voluntad de Dios será posible, sin importar cuán difícil se vea. No tienes que preguntarte lo demás. A veces decimos, no, yo no voy a poder. No, Señor, ¿quieres que lo haga? Pedro, cuando se encuentra con Jesús caminando sobre las aguas, le dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti. Medita en lo que él está diciendo. No dijo, y declaro que yo también puedo, y confieso y decreto y caminaré. No, su confianza no estaba en él. Si eres tú, envía que yo vaya a ti. O sea, lo que había en su mente es, caminar por las aguas no será imposible si la orden viene de Jesús. Lo único que me interesa saber es, ¿eres tú y es tu voluntad? Porque si eres tú y es tu voluntad, yo voy. ¿Me explico? Señor, este sueño que nació en mi cabeza, suena loco, se ve imposible, pero no hay barreras. Solamente dime, ¿viene de ti? ¿Eres tú? Da la orden. Porque si viene de ti y das la orden, cuentas conmigo, porque yo sé que tu orden me habilitará para lograrlo, sin importar lo difícil que se vea. El problema es que estamos haciendo tonterías que Jesús nunca dijo que hiciéramos. Ocurrencias de nuestro corazón que no nacieron de la presencia de Dios. Por eso, ligando esto al último mensaje que compartí con ustedes, la importancia de vivir en su presencia y no terminar como los falsos profetas de Jeremías 23, hablando visión de su corazón y no de la boca de Dios, porque nunca estuvieron en lo secreto, donde hay visión y donde hay palabra, como lo vimos aquella ocasión. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Ya vimos lo que puede hacer Jesús en los lugares menos esperados, con las personas menos importantes. Y en este último podríamos haber profundizado más, pero como te dije, ya hace unos meses lo vimos. Lo vil y menospreciado, hablando de los discípulos, escogió para avergonzar a los sabios. Y todo esto suena muy bonito. Y tú te estás yendo hasta ahorita en tu mente con este mensaje. Él puede suplir lo básico, Él puede llenarme de su gozo,
Él puede usar mi vida, no importa de dónde soy, en dónde vivo, de dónde vengo, ahí puede manifestar su poder, y todo eso es cierto. Pero no olvidemos una parte importantísima, la mitad de esta historia. Solamente hay una razón por la que Jesús proveyó en aquella boda para los invitados y multiplicó el agua en vino y se manifestó su gloria y su poder en Caná de Galilea. Y esta es porque su madre dijo a los siervos de la boda: hagan todo lo que Él les diga. Y lo único que pidió es: llenen las tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba. ¿Qué significa esto? Solamente veremos todo lo que hemos hablado anteriormente cuando le creemos tanto que tenemos una actitud de obediencia incondicional. En ese entonces no había mangueras, mi hermano. No es de que jalaron la manguera y llenaron las tinajas. Tenían que ir con cada uno de los cántaros, en los cuales cabían, en cada una de las tinajas, en cada una cabía 2 o 3 cántaros, 3 por 40, 120 litros de agua, el equivalente a 6 garrafones de agua electropura o Bonafont si eres fresa. Si tu hijo te refunfuña porque le pides que lleve de la entrada a la cocina un triste garrafón, imagínate tener que ir con 6 de ellos sobre los hombros hasta el pozo, sacar agua con la cubeta una y otra vez, llenarlas y regresarlas. Si nosotros hubiéramos sido esos sirvientes, quizá hubiéramos llevado las tinajas a la mitad. Ahí está, ya. Así hay cristianos, hacen las cosas mal hechas y medio obedecen para cumplir, porque son, como te lo dije y lo estoy demostrando, legalistas de closet. Pues ya fui el domingo, llegué los últimos 20 minutos del sermón. Ya en la mañana oré, me persiné con mi pescadito cristiano y 2 minutos y vámonos. Que hacen las cosas como protocolo para sentir que ya cumplieron, pero que no están obedeciendo, llenando sus tinajas hasta arriba. Era absurda la orden. Ellos no conocían a Jesús, no sabían que era el Mesías, nunca había hecho un milagro, pero por alguna razón le obedecieron. Y mi pregunta es: ¿cómo es posible que una iglesia que dice que le conoce, que dice que cree en lo que puede hacer, no le obedezca? Y que aquellos que ni sabían quiénes eran no refunfuñaron. ¿Por qué estos hombres le dijeron sí a un desconocido y vivimos diciéndole no a quien supuestamente conocemos? ¿Sabes por qué? Porque no le conocemos. Porque si le conociéramos, le diríamos sí, Jesús, a todo, en vez de andar refunfuñando. Ay, ¿por qué no me puedo unir en yugo desigual, mamá? Nada más le falta ser cristiano. Ay, ¿por qué tengo que congregarme? Sí, yo veo las prédicas en Facebook. Saludos a los que nos siguen en redes sociales. ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Cuántas cosas hay que Jesús te ha dicho y le has dicho no? El maestresala no supo de dónde venían esas tinajas y ese vino. Hay cosas que la gente que te rodea no saben, pero que Jesús sabe. Ellos llenaron las tinajas a tope y ocurrió el milagro. Si nuestra vida no está llena a tope de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, no te preguntes por qué no sucedió lo que vimos en el resto del mensaje. A veces le decimos: Señor, muéstrame tu voluntad, háblame. ¿Y lo que ya te hablé? ¿Qué? Imagínate que Jesús les hubiera mandado a hacer otra cosa más, pero no llenaron las tinajas primero. Si no hicieron lo primero, ¿cómo van a pasar a lo segundo? O que ellos hubieran creído que era el Mesías. Mesías, háblanos, ya les hablé. En cuanto acaben con eso, vienen para que les diga lo que sigue. Dios sigue hablando a nuestras vidas. ¿Y tú estás pidiendo dirección para asuntos específicos? Algunos llegaron esta mañana
con cierta frustración, pensando que Dios no les habla, preguntándose por qué no me ha dirigido, por qué he orado por esto y no he tenido respuesta. Y quiero darte la respuesta, porque aquellas cosas que ya te dijo antes siguen estando pendientes de llevarse a cabo. No te va a hablar lo segundo hasta que no se cumpla con lo primero. Y tú sabes bien de lo que Él te está hablando, porque no puedes ignorar lo que ya sabes que Él te dijo. Y hoy es tiempo de llenar esas tinajas hasta arriba y de hacer o dejar de hacer lo que Dios ya te ha mostrado antes. Lo dejaste sentado a la mesa con las tinajas vacías y volviste a decirle: háblame. Y su respuesta es: ya lo hice. El balón está de tu lado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te pido perdón porque hay tantas cosas que yo sé que me has dicho que he ignorado, porque no he llenado, para empezar, mi vida hasta arriba de tu palabra, porque soy lleno de muchas cosas pero no de tu espíritu. Quiero de hoy en adelante comenzar a vivir un estilo de vida en el que permanente y constantemente yo sea lleno de ti, de tu palabra, de tu presencia. Quiero vivir en comunión contigo. Quiero hacer todo lo que tú me digas. No importa cuán absurdo se escucha, aunque tenga que caminar al pozo con 120 litros de agua sobre mis hombros. Si ellos no te conocían y lo hicieron, yo que sí te conozco, ¿cómo no le he de hacer? Y que hay absurdo que Dios te haya hablado que tú no hayas hecho. Y quizá lo has cuestionado: ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿Y por qué le tengo que ser fiel a mi mujer, a mi marido? ¿Y por qué tengo que honrar a mis padres? ¿Por qué amar a mi hijo rebelde? Dios, perdón. ¿Por qué he buscado pretextos para no hacer todo lo que me dices? Realmente quiero escuchar lo que sigue, así que pondré en orden lo que está pendiente. Hoy decido, Señor, caminar hacia ese pozo y hacer todo lo que tú me digas. Le decía el rey David: Dios, examina mis pensamientos y mis caminos y mi corazón, dime qué está mal y guíame. Pregúntalo hoy en oración, dile: Espíritu Santo de Dios, saca la luz en mi vida, todo aquello en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis decisiones, en mis acciones que está mal. Exponlo delante de mí, dime qué quieres que haga, que deje de hacer. Y lo que Él te está mostrando, que quizás es lo que ya te había mostrado antes, hoy entrégaselo. Dile: Dios, voy a iniciar ese discipulado que ya habías puesto en mi corazón y que por flojera, por apatía o por incredulidad no me había animado. Voy a abrir mi casa como una casa de vida. Voy a servirte, voy a congregarme, le voy a ir a predicar esa palabra que llevas la palabra, esa persona que llevas tanto tiempo, Señor, poniéndomelo en mi corazón. Voy a orar por esa persona. Voy a hacer lo que me has dicho que haga. Y voy a dejar de hacer lo que me dijiste que dejara. ¿Qué le tienes que entregar hoy a Dios? Tiempos muertos de apatía, tiempos perdidos viendo exceso de televisión o de redes, por ejemplo. Dile: Señor, aquí están. Una relación en yugo desigual, un noviazgo en fornicación, una relación de adulterio, pornografía. Tenemos grupos de ayuda para ayudarte. No hay pretextos, y sí hay muchas herramientas. Ya no te excuses más, ya no huyas más. Obedece al llamado divino y dile: Señor, voy a hacer todo lo que me digas, porque te quiero seguir escuchando, porque quiero que tu gloria se continúe manifestando.
y que hagas en mi vida todo lo que quieres hacer. Dios, yo oro para que cada tinaja llena de agua se convierta en el mejor vino, que tú derrames como fruto de tu Espíritu, Señor, ese gozo en nuestras vidas, que podamos ser una iglesia alegre, que disfruta de todo lo que tú le has dado, independientemente de si es mucho o poco. Que tú proveas, Señor, lo indispensable en cada una de las familias aquí presentes. Que toda ansiedad y miedo se vaya en el nombre de Jesús y puedan descansar en la promesa del Padre más amoroso del universo, que nos ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Que podamos creerte, Señor, y buscarte primeramente, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Que todo lo que tú quieras hacer sea hecho, Señor. Que todo lo que está pendiente de hacer y que esté en tu voluntad, así suceda, Padre. Que si este es el día en el que tú has determinado traer restauración a familias divididas, a matrimonios quebrados, en el nombre de Jesús, hoy puedan perdonarse y después de esta reunión reconciliarse y decidir buscarte y darse cuenta que el problema no era horizontal, era vertical, que no podían arreglar su relación, si estaba quebrada su relación contigo. Que haya restauración entre padres e hijos. Que personas preocupadas, no porque faltó el vino, sino la comida en la mesa, puedan ver tu provisión y abras puertas, Señor, y de forma natural o sobrenatural, según tú lo determines, proveas todo lo que necesitan. Que si hay inclusive hoy personas enfermas que tú quieres sanar, envíes la orden, Señor, a su cuerpo, a cada órgano, a cada célula, a cada parte afectada, para que en el nombre de Jesús hoy toda enfermedad que ya no está en tu agenda, Señor, que ya no tiene nada a cobrar en nuestras vidas, sea sana. Que toda enfermedad sea echada fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que como hiciste ese primer milagro en Caná de Galilea, puedes seguir haciendo muchos más en nuestras vidas. Y que hoy en este lugar, en esta ciudad, en esta reunión, si estás tú con nosotros a la mesa, solo basta que des la orden para que algo grande suceda. Perdónanos, Señor, si te echamos fuera de nuestra mesa. Hoy te invitamos de vuelta a ella. Hoy decidimos sentarnos contigo en ella. Hoy hemos entendido que es a tu lado lo mejor, y ahí permaneceremos. Si vienes por primera vez, dile: hoy te entrego mi vida, perdóname por mis pecados, reina en mí, sé mi Señor, mi Salvador. Quiero que tú habites en mi corazón, que me llenes de tu presencia, Señor, y que hagas en mí tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí.